Hellside 460 Tapper, también conocido como Sight Incendio, es un Blade de tipo equilibrio salido el 15 de julio del 2023 en Japón, pesa 41.3 gramos y es utilizado por Robin Kazami. Blade. Hellside o Sight Incendio representa la parca en llamas utilizando una guadaña, por eso su diseño se compone de 4 de ellas con cualidades de los 3 tipos al ser de equilibrio. Los huecos mandan el peso a los extremos para mejorar su resistencia, consiguiendo un muy buen tiempo de giro de casi 3 minutos con el Ratchet 4 y 760, con un promedio de 2 minutos y medio entre todos los Ratchet. Para atacar tiene 2 filos en cada guadaña, uno por arriba y otro por abajo, capaces de soltar tremendos impactos que pueden cambiar todo el sentido de la batalla en un solo toque, tanto para bien como para mal, ya que evidentemente conllevan un gran retroceso, más aún considerando que no es de los Blades más pesados, quedando en el puesto 10 con sus 32.9 gramos, por lo que literalmente son un arma de doble filo, sobre todo contra Blades que son muy irregulares y los que son más pesados. Sin embargo, tiene otra forma de atacar. Debido a que la parte inicial de la guadaña es descendente y la final ascendente, se genera una marcada W en la parte superior, la cual es súper eficaz desestabilizando a los oponentes, ya sea que los mandes a volar con un levantón como si fueras una rampa, o bien que desvíes ataques agresivos como si fuera un escudo reflector. Mientras que por debajo tiene una W invertida un poco más sutil, pero con buen potencial para desgastar a rivales que le peguen por debajo, sobre todo aquellos de formas convexas como Hell's Chain o Black Shell, a los que puede atrapar más fácilmente. Su mayor problema es que no puedes decidir con qué parte pegarás, así que no es confiable mandarlo en los extremos de agresividad o de tranquilidad. O sea que en puntas estáticas como Needle en teoría podría defender con las partes suaves, pero si llegan a pegarle en sus filos no soportará su retroceso y será muy fácil que lo saquen de balance, además de que no tendrá el impulso necesario como para poder contraatacar. Mientras que en puntas super agresivas como Flat no es garantía que pegará directamente con los filos, por lo que podría desgastar sus mejores golpes pegando con la parte suave, y al ser de peso medio no se puede confiar en que los empujará como Dransworth. Además, con su tendencia a romper patrones al centro y rebotar en los rieles, es aún más complicado acertar sus golpes iniciales. Y en puntas como Point tampoco le confiaría mucho, ya que prácticamente o se queda estático al centro como Needle, o bien se mueve agresivo como Flat, yéndose siempre a uno de los dos extremos en los que no es tan bueno. En base a nuestra experiencia, las puntas de movimiento semiagresivo son las que mejor resultado le dan, ya que le permiten aprovechar todas sus virtudes. Para empezar, podrá lucir su gran tiempo de giro, con buenas posibilidades de desgastar la energía de otros rivales estacionarios, con la latente posibilidad de dar un ataque sorpresa. Además le dan suficiente movimiento para esquivar ataques, con el soporte para defenderse de fuertes impactos, con la opción de inclinarlo prolongadamente para aprovechar sus irregularidades superiores e inferiores. Pero también puedes forzar a que se muevan un poco más agresivas manteniendo buen control, para tener más oportunidades de hacer contacto con sus filos, pero sin apostar todo a un solo golpe, permitiendo lucir su potencial de ataque. Su mayor debilidad es su peso relativamente bajo, que junto a su retroceso lo pueden acabar de un impacto bien acertado, tanto por la considerable facilidad de ser noqueado, como por el tremendo daño que puede recibir de sus propios impactos. Contra bays más pesados, aumentar la fuerza de lanzamiento puede ayudar a compensar la diferencia de peso. Solo no te pases de la raya, si no saldrá peor el remedio. Quizá a estas alturas haya opciones que ganen más fácilmente por su mayor peso, pero sabiendo adaptarte al rival, aún tiene un gran potencial de estar a la altura de las grandes ligas competitivas como un Blade de temer. Ratchet 460. Ratchet de altura baja que, como su nombre indica, tiene 4 divisiones bastante expuestas y marcadas. Al ser fáciles de alcanzar por otros Blades, los Ratchet 4 son hasta ahora de los que más se involucran en la batalla, incluso en esta que es su versión más chaparra. Si bien pueden complementar algunos impactos para con suerte rematar oponentes, es mucho más frecuente que tú te lleves el daño con su gran retroceso, por lo que suele ser el Ratchet con el que es más probable que te estallen. Pero incluso si sobrevives, corres el riesgo de que esos 4 picos peguen con el suelo y te cuesten una gran porción de tu resistencia, sobre todo en los giros finales.
Debido a esto, muchos lo consideran de los peores Ratchet, sobre todo para combos defensivos y de resistencia. Sin embargo, la versión blanca de Dran Dagger tiende a atorarse con frecuencia, por lo que es muy difícil hasta desarmarla con las manos. Con esto puedes compensar el riesgo a estallar y sacarle el máximo partido a su ataque en combos semi y super agresivos. Además que nuestras pruebas es de los Ratchet que suele proveer mejor estabilidad y resistencia en gran parte de los Blades, por lo que vale la pena darle una oportunidad. Beat. Tapper. Es la primer punta de tipo equilibrio y busca combinar cualidades de Ball con las de Flat. Tiene un anillo plano de 4 milímetros de diámetro, 2 menos que Rush, por lo que al moverse al centro será un poco más tranquila que Rush, pero al tomar el riel será más agresiva ya que en su engrane tiene los 12 dientes estándar, mientras que Rush solamente tiene 10. Además, gracias a que está hueca y el anillo que hace contacto es muy delgado, cuenta con un gran tiempo de giro que le gana por creces a las demás puntas planas. Y para patrones de ataque al centro tiene un grado de control muy similar al de Rush, aunque tiende a rebotar un poquito más entre los rieles. Por otro lado, su corte en diagonal busca asemejar el soporte que brindan las bolas al inclinarse, consiguiendo contraataques y evasiones similares que una flat normal no podría realizar. Así que es ideal en blades con potencial de ataque que requieren de gran precisión, o bien para aquellos que requieren de mayor cantidad de impactos para causar un verdadero daño. Además puedes ocuparla como defensa evasiva para rodear al rival evitando hacer contacto, dejando que se desgaste para después liberar un gran impacto aprovechando la gran resistencia de Tapper. También puedes optar por atacar directamente al centro con mayor facilidad para acertar los impactos continuamente, o bien con más fuerza hasta puedes tomar el riel con un ataque de mayor potencia pero bien controlado. Prácticamente es como las rueditas chiquitas para aprender a dominar las puntas de ataque, pero manteniendo cualidades de resistencia y defensivas. Por eso entra en la categoría de equilibrio. Desempeño. Sight Incendio en su combo base es un diamante en bruto, pero solo con el blader correcto. Tapper es de las mejores opciones para aprovechar la versatilidad que ofrece el blade. Te la puedes jugar a atacar fuertemente con sus cuchillas contra base que sean de su calibre o más ligeros, o bien un lanzamiento inclinado que busque rebotar a sus oponentes con todas sus irregularidades. Y todo esto manteniendo una buena resistencia, ya que 460 es de los Ratchet que mejor tiempo de giro le dan. Está lejos de ser un gana fácil, pero si lo balanceas correctamente y aprendes a manejar el beat según el rival al que te enfrentes, podrás liberar casi el máximo potencial que Hellside tiene por ofrecer. Historia. Robin Kazami, también llamado Bird, es el mejor blader de su rancho, y tras un mes de entrenamiento se lanza con sus compas del equipo Albatros a la Ciudad X, con el sueño de alcanzar la cima de la Torre X porque lo vio en televisión. Pero en menos de lo que canta un gallo, Ishiyama del equipo Phalanx lo humilla frente a todos, dejándole ver la realidad del mundo profesional donde novatos como él no tienen lugar. Le destruye a su Strike Hawk y manda su carrera a volar con todo y sus disque amigos que lo abandonan tras el incidente. Sumergido en la depre con su camino destruido, es adoptado por un misterioso enmascarado llamado Blader X, quien lo invita a su nuevo equipo recordándole que Beyblade es un juego y debe divertirse, lo que motiva a Robin a intentarlo otra vez, pero ahora como parte del equipo Persona, solo que pues ya no tiene Bey, pero milagrosamente un angelito se le aparece para regalarle uno de sus múltiples Beys, donde de inmediato Sight Incendio es quien llama su atención y lo elige como compañero, sin saber que esconde una profunda historia. Así que con nuevo Bey y nuevo equipo, Robin comienza su segundo chance para demostrar a todo el mundo que sí puede ser pro. 2, 1, ¡no pestañees! Esta es mi propia versión del Extreme Dash. ¡Ataca! Extreme Dash! Crescent Judgment! Hell's Type! Revolve Judgment! Combos. Hellside 960 Orb. Sacamos lo mejor de su resistencia con este beat,
y el Ratchet disminuye el riesgo de estallar y le permite sacar ventaja a toda la forma del Blade, que además te da la versatilidad de ajustar tu lanzamiento, ya sea que lo quieras lanzar erguido para pegar directamente con sus filos, o en mi preferencia personal, lanzarlo súper inclinado a máxima potencia para que los baits de ataque se estrellen en seco y los mande a volar, o bien contra baits estacionarios, puedes pegarles con golpes sorpresivos gracias a la movilidad de la punta, dándote la oportunidad de ocuparlo como quieras. Hellsight 760 Unite. Este combo aumenta un poco la agresividad para aprovechar su potencial de ataque, abriendo la opción de tomar los rieles con mayor facilidad o bien rebotar en ellos aprovechando la tendencia del Blade para realizar movimientos inesperados, apoyados de la gran resistencia que le dan 5 y 760. Hellsight 160 Dot. El Ratchet ayudará a que el Blade tienda a dar latigazos que fuercen al Blade a tener impulsos de movimiento que puedan sorprender con fuertes impactos, pero a su vez tiene una gran resistencia y soporte defensivo gracias a los puntitos de Dot. No tengas miedo en mandarlo a máxima potencia, es un combo arriesgado pero bastante divertido. Sight Incendio no tendrá pinta de Bait protagónico y mucho menos de rival chido, pero cuidado en subestimarlo, ya que como la huesuda, con discreción puede llevarse a todos a la tumba cuando menos lo esperen y más confiados estén, haciéndolo un rival de temer, excepto si lo usa Robin.